es que se da la discusión con Hipólito Mejía. Pero esa discusión vino de la mano de esa imprudencia de este señor de decirle a los ricos de este país que él, no conforme a haber comprado todos los medios de comunicación, no conforme a haber comprado el 50% del país a través de Baninter, ahora también quería ser presidente. Todos recluidos en nuestras casas, toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Ya nos tocará ser muy creativos para encontrar cómo pasar todo este tiempo. Mucho juego de dominó, muchas series en Netflix y mucha jerga entre familia, ¿no? Porque de alguna forma tenemos que manejarnos durante todo este tiempo en lo que, si Dios quiere, se disipa el bendito pájaro malo, claro, de la mano de que nosotros pongamos de nuestra parte. Así que tenemos que seguir hablando de política. Y a continuación, un tema que estaba pendiente. Vamos a hablar de la jugada de Luis Abinader para sacar de circulación política nada más y nada menos que a David Collado y descalificarlo de cara al año 2024 como figura presidenciable. Durante muchos meses se manejó a modo de rumor la idea de que David Collado fuese candidato vicepresidencial. Se habló que lo iba a hacer de Gonzalo Castillo. Luego de Luis Abinader nos tocó en varios análisis desmontar eso. Luego se habló de la posibilidad de que fuera candidato presidencial. Recuerdo que primero por el partido de Milton Morrison, luego por el PDI, e igual ya ustedes ven que David terminó haciendo un video en el cual pues comunicaba que declinaba a ser candidato presidencial, a pesar de que varias organizaciones le habían solicitado que vaya por dichos partidos. Así que luego de todo eso, como si aquello fuera poco, se dio la reunión entre Luis Abinader y David Collado. Se dijo que esa reunión no terminó muy bien y que fue agria. Entonces, luego de eso, o días después, corrió el rumor de que esa reunión, o que en la misma no se llegó a acuerdo alguno, básicamente porque David Collado, literalmente hablando, había solicitado medio gobierno. Vamos a comenzar por ese punto y vamos a desmontarlo a través de un análisis para llegar ya a un punto enteramente más veraz y comprensible, de manera que podamos entender el panorama completo de cara no solamente a David Collado, sino incluso a las elecciones ahora del 2020 e incluso al 2024. Señores, es muy difícil creer que David Collado se haya reunido con Luis Abinader y le haya solicitado medio gobierno a cambio de ser candidato vicepresidencial por lo siguiente. El grupo Vicini, que es el grupo que representa políticamente David Collado, tiene muy claro cuál es su proyecto, cuál es su agenda. Y entre otras cosas ya he vinculado o he hablado del tema Punta Catalina y lo importante que era para el grupo Vicini cerrar eso antes de las elecciones de mayo, es decir, las elecciones presidenciales. Había revelado yo aquí que el gobierno se resistía a vender o a cerrar el tema Punta Catalina con el grupo Vicini antes de las elecciones porque entendía que era un punto muy sensible y que le podía restar puntos en las elecciones. Y grupo Vicini decía: no, véndeme ahora porque yo no quiero correr el riesgo, yo no sé qué va a pasar en mayo, yo no sé si tú vas a seguir en el poder. Entonces, en esa misma línea, al no cerrarse ese tema entre Grupo Vicini y el gobierno, pues entonces cada segundo que pasa, precisamente David Collado se convertía en la moneda de cambio de Grupo Vicini para cerrar ese tema o garantizarlo, ya sea con el mismo Danilo Medina o ya sea con Luis Abinader. En el caso de Luis, entiéndase que en una segunda vuelta, en caso de que sea necesaria,
pues habría que sentarse con el grupo Vicini o con el mismo David Collado, que para el caso es lo mismo, y pues cuadrar el asunto en base a un apoyo de David Collado a cambio de que se le garantizase el asunto de Punta Catalina al grupo Vicini. Visto así, no es necesario que David Collado se siente con Luis Abinader a hablar de ministerios. Es decir, cosas que el grupo Vicini en dado caso puede obtenerlas de otra manera, por otra vía. ¿Qué hablaron David Collado y Luis Abinader? ¿Hizo que el asunto pues no se fraguase? No lo sabemos. Ninguno de nosotros estaba a ese segundo ahí. Ahora, lo que sí yo puedo decirle a ustedes es que el hecho de que se regase luego de esa reunión, que David Collado le había solicitado a Luis Abinader de forma alegre, es decir, sin filtro, medio país en términos de ministerios, ese es el tipo de rumor que suelen propagar una de las partes cuando luego de reunirse con otra se divulga que no se llegó a un acuerdo. Esa es una táctica muy vieja en nuestro país, señores. Las hacían los gobiernos, sobre todo los de Joaquín Balaguer, cuando se juntaban con los sindicalistas, léase médicos, profesores o abogados, había un asunto en el país, una manifestación, iba siempre una comisión de los sindicalistas a juntarse con ministros, directores generales e incluso con el mismo presidente. Y luego de la reunión se regaba el rumor de que los representantes del sector sindical se habían vendido al gobierno. Era una táctica, digamos, qué sé yo, contrainsurgente de parte del Estado para desacreditar moralmente y también la credibilidad de los representantes del movimiento sindical que sea, el de turno, ¿no? Y al mismo tiempo promover que los saquen y poner a otros sindicalistas que representen de forma encubierta los intereses del gobierno. Eso ha pasado aquí mucho. Y me sorprende honestamente que Luis Abinader utilice un tipo de táctica o estrategia tan anquilosada, tan del pasado, del balaguerismo si se quiere, para manejar ese tema. Ahora, ¿por qué Luis Abinader o su entorno propagó eso de cara a la figura de David Collado? Bueno, pues por dos razones visibles. Quieren tratar de quitarle fuerza, es decir, a la imagen de él, de cara a cualquier proceso de negociación en la segunda vuelta, es decir, en caso de, es decir, aniquilarlo desde ahora, pero al mismo tiempo también trabajar la figura de David Collado a nivel negativo de cara al año 2024. Es decir, o de esto se desprende más bien que ya desde ahora Luis Abinader sabe que David Collado no puede ser, en teoría, un aliado político, sino que lo ve momentáneamente como un elemento a aplastar, lo cual a su vez significa que no es previsible a este segundo un acuerdo entre Luis Abinader y Grupo Vicini a nivel presidencial. Y esto va de la mano con lo siguiente. Señores, estamos olvidando que Luis Abinader también representa a un sector empresarial en este país y que dicho sector no es el de una familia ajena a él, sino el mismo, porque la familia Abinader en menor medida en comparación a Vicini, en comparación a Bonetti y a Corripio, es también una familia acaudalada de la élite de este país que tiene sus propios intereses. Y cuando se da que elementos de esa naturaleza llegan al poder de un país, es muy difícil tú lograr concitar que se unan a otros intereses. Porque lo común es, con acierto, que las otras familias vean a este individuo con recelo. Es decir, bueno, pero van acá, pero si yo no he puesto un presidente que se llame Vicini, por lo menos no en el siglo XX, lo digo por Vicini Burgos, entonces, ¿cómo voy yo a permitir que fulano venga y sea presidente él? No, así no. Ese tipo de realidades tiende a causar mucha fricción en las grandes familias de República Dominicana. Yo debo decirle a usted, por si usted no lo sabe, que la razón real por la cual Ramoncito Báez Figueroa cayó en desgracia en este país no tuvo que ver directamente, y este es un ejemplo de lo que estoy describiendo, no tuvo que ver con el hecho aquel de la frase, si me pone a fulana, yo te tumbo, y si me tumba, yo te tranco. Lo que pasó, aquella conversación entre Hipólito y Ramoncito, ¿no?
eso fue lo segundo. Porque lo primero a eso fue lo siguiente: una reunión de la élite de este país. ¿Sabe? Que ustedes saben los nombres ahí, las familias célebres, en la cual Ramoncito Báez Figueroa, en la cúspide, digamos allá en el cenit de su gloria, ¿no? Cuando se sentía más intocable, se le ocurrió la imprudencia de revelar, oigan esto, que quizás es la primera vez que se va a decir en algún medio de comunicación. Ese señor tuvo el tupeje de revelar un proyecto presidencial. Ramoncito Báez Figueroa agarró y juntó a la élite del país en una gran fiesta, ¿no?, para comunicarle un proyecto presidencial de Ramoncito Báez Figueroa. Cuando los individuos más ricos de este país, junto con él, se enteraron de eso, inmediatamente comenzaron a mover las fichas para restarle poder a Ramoncito. Y cuando Ramoncito se entera de que le han puesto en la superintendencia o en la Junta Monetaria, qué sé yo, a una persona adversa a él porque era un elemento pues afín al Banco Popular, es que se da la discusión con Hipólito Mejía. Pero esa discusión vino de la mano de esa imprudencia de este señor de decirle a los ricos de este país que él, no conforme a haber comprado todos los medios de comunicación, no conforme a haber comprado el 50% del país a través de Baninter, ahora también quería ser presidente. Esa fue su desgracia. Hay que reconocer en el hecho de que Luis haya llegado a trepar hacia el poder y ser una opción de llegar a la presidencia, a pesar de que representa una competencia real contra Vicini, Corripio, Bonetti, etcétera, etcétera, porque él también es de una familia acaudalada. Y ese es el conflicto que se dibuja en República Dominicana de cara a un posible ascenso de Luis Abinader al poder en nuestro país. Señores, las cosas, a menos de que estamos hablando del pájaro malo, etcétera, pero lo político se mantiene corriendo de forma soterrada. Y a menos de que el pájaro malo nos robe la atención, yo quiero que usted sepa que esas familias cuyo apellido he mencionado están dándole mente a ese escenario que yo he descrito ahora. ¿Cómo va a actuar Luis Abinader en función a los intereses de esas familias, siendo él también representante directo de una familia acaudalada y que tiene intereses directos en construcción y otras tantas cosas? Señores, lo que he revelado es un asunto delicado y es, digamos, el esqueleto del poder en República Dominicana. Porque si hasta hace poco la clase empresarial de nuestro país se quejaba de que en el PLD los ministros o los miembros del comité político, para decirlo de manera pues explícita, se han convertido en empresarios que le hacen competencia a las grandes familias del país, ahora esas grandes familias que se habían quejado de eso tienen la realidad de que una persona, aunque no necesariamente pertenece a la élite, pero sí a una familia que compite directamente en muchos sectores económicos o en gran parte del sector económico nacional, en diferentes ámbitos, pues es muy pero muy posible o tiene la probabilidad de llegar al poder. Entonces, en la línea de la crítica al comité político del PLD, entonces va o podría ir una preocupación del sector empresarial en este país. Y ahí hay básicamente... ahí hay un maco, para que usted me entienda. El asunto no es como que Luis Abinader va a llegar al poder y el resto del empresariado va a hacer esto. Eso no es así. Pero además, el posible ascenso de Luis conlleva un elemento muy peculiar. No recuerdo en la historia republicana un individuo que llegue al poder teniendo o suscitando hasta cierto punto el menosprecio de gran parte de la élite económica del país, pero que al mismo tiempo sea un individuo que no necesariamente tenga ese compromiso de clase que tiene que ver con la gente de clase baja, clase media baja, a pesar de que estos voten por él. Me parece que estamos ante un individuo que tiene esa peculiaridad en la historia electoral de nuestro país. Vamos a ver cómo transcurre esto y si el escenario que he descrito no hace que en algún punto cercano a las elecciones a este señor, desde el mismo seno de la más alta cúspide económica del país,
le armen un buen trompo. Si te gustó el contenido, el análisis, simplemente suscríbete si no lo has hecho y comparte estos contenidos en todas tus plataformas sociales. Con eso es más que suficiente para que apoyes una forma diferente de analizar la realidad de República Dominicana y el resto del mundo. Impolíticamente correcto, la visión de Aneudi Santos.